2 semanas sin ellas, 14 días en los que no se sabe nada de Olivia y Ana, tampoco de su padre, Tomás Gimeno, a quien se le busca y acusa de un supuesto secuestro parental. Aquel martes 27 de abril, Gimeno tenía que haber entregado a sus hijas a su madre y no lo hizo. Solo se sabe que salió con su pequeña embarcación y ahí se le perdió la pista. Buenas noches. El pequeño barco de Tomás Gimeno apareció, pero sin rastro de él ni de las niñas. Mientras tanto, la familia, Ana Albendín, sigue publicando imágenes de las pequeñas, todo con tal de dar con ellas. Se trata de que esos vídeos lo vea el mayor número de personas posible por si alguien las reconoce y puede aportar alguna pista. Hoy se cumplen 2 semanas sin noticias de Ana, Olivia y de su padre Tomás Gimeno. Los investigadores mantienen todas las hipótesis abiertas y continúan buscando a las niñas y al padre por tierra, mar y aire. Un caso que ya ha traspasado fronteras. Creo que está teniendo una actitud muy positiva, en el sentido de no hacer ninguna acusación, no dar por supuesto que vaya a haber un comportamiento irreversible por parte del padre, sino hacer una apelación para que reconsidere, ¿no? Y que haga realidad su amor por las niñas. Ayer fue el primer día sin toque de queda en Canarias y la noche transcurrió sin grandes incidentes. Calles vacías y poca gente paseando en esa primera noche sin toque de queda desde hace meses. El vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez, anunciaba esta tarde que el gobierno autonómico baraja no recurrir el toque de queda al Tribunal Supremo. La decisión final se sabrá mañana tras el Consejo de Gobierno. Siguen vigentes, recordamos, restricciones como aforos máximos y horario especial de cierre para la restauración. De este asunto se ha hablado en el Pleno del Parlamento, celebrado hoy. Ángel Víctor Torres ha adelantado que Canarias va a responder ante esta situación con criterios de salud. Y a pesar del revés judicial, el presidente de Canarias advierte que sigue vigente la medida que él considera más importante, la de limitar el número de personas que se pueden reunir con el fin de proteger a la población. En este almacén ya solo queda comida para 2 días y no les llegará nueva ayuda alimentaria hasta finales de junio. Pertenece a uno de los colectivos que reparte alimentos en Lanzarote. Hace un llamamiento a la solidaridad para evitar que decenas de personas se queden sin comida. Mientras esta imagen se repite un año después, la de coches de rentacar sin usarse y aparcados en grandes terrenos, aunque ahora son mucho menos. Debido a su desuso, el 60% de la flota que hay en Canarias de estos vehículos de alquiler se ha vendido para que las empresas del sector puedan sobrevivir. Y aún hay otra imagen que queremos mostrarles en esta cabecera. Es la peor imagen que nos deja la migración y la encontramos hoy en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. En pasillos descansando 2 cuerpos sobre la misma cámara o acumulados en las estanterías de la sala de catástrofes. Así yacen todavía los 24 migrantes muertos que fueron encontrados el 27 de abril. Finaliza la excavación del primero de los 8 túneles de la segunda fase de la carretera de la Aldea, en Gran Canaria. Con esta voladura controlada, esta misma tarde se completaba la perforación de esta galería de 600 metros que conectará el actual túnel de la Aldea, en uso desde 2017, con el futuro viaducto del Risco. Una obra, como saben, muy esperada por los aldeanos. Se cumplen 2 semanas de la desaparición de Olivia y Ana, supuestamente de la mano de su padre, Tomás Gimeno, desaparecido el martes 27 de abril. Pocas pistas se saben de él. Ana Albendín, solo que horas antes estuvieron en esa casa alquilada por él. Una casa que ha sido registrada en varias ocasiones por los efectivos de la Guardia Civil. Recordemos que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha hecho cargo de este caso. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis por el momento. El objetivo es intentar localizar a las niñas y al padre lo antes posible. Hoy se cumplen 2 semanas sin noticias de Ana, de Olivia y de Tomás Gimeno. Nosotros hemos querido hablar de este caso con Paco Lobatón, vicepresidente de la Fundación Europea Quién sabe dónde Global.
A medida que pasan los días sin noticias del paradero de Ana y Olivia, crece la inquietud, pero esto no debe llevar al pesimismo. No debemos hacer la ecuación de un paso del tiempo igual a final irreversible o final dramático, ¿no? Yo insisto en la idea inicial. Hay que apostar por la confianza, hay que apostar por la esperanza. Yo creo que está teniendo una actitud muy positiva en el sentido de no hacer ninguna acusación, no dar por supuesto que vaya a haber un comportamiento irreversible por parte del padre, sino hacer una apelación para que reconsidere, ¿no? Lo que hay que hacer, según Paco Lobatón, es por un lado esperar y por otro actuar. Esperar en el sentido de dar la confianza y dar todo el tiempo y los requisitos de discreción que necesita el trabajo de una investigación tan delicada, con dos vidas frágiles en juego, como son las de Ana y Olivia, y por otro lado actuar. ¿En qué sentido? En el sentido que nos ha pedido la madre, primero, que ella se sepa acompañada, socialmente acompañada por todos nosotros, y segundo, haciendo la distribución con los medios que podamos. Una situación que esperemos que no se prolongue en el tiempo, pero si esto sucede, no hay que bajar la guardia porque lo que ha sucedido es una emergencia y así debe de seguir tratándose este caso. Y una forma de que no se olvide es difundiendo estos vídeos de las niñas Ana y Olivia. Según nos ha comentado el presidente y coordinador de SOS Desaparecido, el objetivo era, por un lado, que la sociedad empatizara con el dolor que está atravesando la madre y la familia de las pequeñas, buscar la solidaridad y conseguir que estos vídeos fueran vistos por muchas personas, convertir estos vídeos en virales, y esto se ha conseguido ya que han llegado a multitud de países. Además, desde SOS Desaparecido nos han comentado que toda la información que les llega a ellos no la trasladan a la familia, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad y también al Centro Nacional de Desaparecidos. Ver la imagen real de las niñas jugando con cariño, alegres, sintiéndose seguras las niñas. Lo que estamos buscando es que las niñas puedan volver a este estado. Canarias ha vivido ya las primeras 24 horas sin toque de queda ni cierre perimetral. Sí sigue en vigor el resto de las restricciones que tenía activada el archipiélago, como los aforos y las horas de cierre. La primera noche sin toque de queda se vivió sin grandes incidencias. 10:30 de la noche, Playa de las Canteras. Apenas encontramos a gente en el paseo y las terrazas se preparan para el cierre. Nada ha cambiado para la hostelería. Nos decían, pero ¿ustedes a qué hora cierran hoy? No, nosotros cerramos a las 11. A las 11 tenemos que tener el local vacío. Toque de queda por otra parte. Poco a poco las calles se vacían y al llegar la hora del antiguo toque de queda, así lucía la céntrica plazoleta de Farnay. Tan solo encontramos trabajadores que terminan su jornada laboral. Pero bien, la gente se lo ha tomado guay, la verdad. Tenemos que seguir cumpliendo con las medidas y las restricciones, tanto dentro del local como fuera. Imagen similar a esa hora en Santa Cruz de Tenerife, poca gente por la calle y negocios que apuran el cierre. La primera noche sin toque de queda efectivo en Canarias se cierra sin incidencias. Precisamente esta tarde en Canarias Radio, el vicepresidente de Canarias ha dicho que el gobierno baraja no presentar recurso al Supremo para mantener el toque de queda. Los servicios jurídicos están preparando un recurso solo para recuperar el cierre perimetral cuando estemos por encima del nivel 2. Vamos a renunciar al toque de queda porque en todos los casos ha decaído en otras comunidades y sabemos que va a haber un no rotundo. La decisión final se tomará mañana en el Consejo de Gobierno. El final del estado de alarma ha centrado parte del Pleno del Parlamento este martes. En la Cámara Regional se ha hablado, Javier Hernández, de medidas para proteger a la población de los efectos de la pandemia. Sí, durante la sesión de esta tarde el Pleno ha estado dedicado casi por completo al debate y votación de proposiciones no de ley. Entre ellas se han aprobado 2 por unanimidad, una del Grupo Parlamentario Nacionalista para la creación de una especialidad en medicina de emergencias y otra del Grupo Parlamentario Socialista para la erradicación del acoso LGTBI en el ámbito escolar.
Todo esto en un pleno que comenzaba esta mañana, como es habitual, con las preguntas al presidente Ángel Víctor Torres, que ha puesto especial énfasis al señalar que aunque el toque de queda esté ahora suspendido en Canarias, sigue en vigor el límite para las reuniones sociales de cualquier tipo en el archipiélago. Agrupación Socialista Gomera avaló el esfuerzo del Ejecutivo Regional por el mantenimiento de las medidas posteriores al estado de alarma, pero criticó la gestión del Gobierno central. Tenía que haber pensado en el conjunto de las autonomías del país para que adoptáramos criterios compartidos por parte de todas las autonomías. Para Ángel Víctor Torres, la resolución contraria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias mantiene, sin embargo, las restricciones esenciales en estos momentos. Ha dado la razón en dos de ellas. Y entre ellas, la más importante de todas, el número de personas que se pueden reunir, lo que significa que no puede haber aglomeraciones. Y eso es importantísimo. Salud Pública dice que esa es la mejor de las propuestas, la que ponían como prioritaria. Según Si Podemos, la incertidumbre de estas resoluciones obliga a que el Supremo unifique doctrinas que permitan mayor libertad de la cogobernanza de las autonomías, tesis también compartida por el presidente. Estamos en la situación de avanzar aún más en esa descentralización, de alcanzar mayores cotas de soberanía y de cada comunidad autónoma pues empiece a caminar con sus propias alas. Indudablemente tenemos que mantener una cogobernanza. Las conferencias de presidentes se tienen que reactivar. Nosotros sumamos salud, prioritario, pero también situación económica. Por eso no es baladí que comunidades que dependen del exterior, como Baleares, Valencia o Canarias, hayan ido al Tribunal Superior de Justicia de sus comunidades. No nos equivoquemos, iremos mejor en lo social y en lo económico si vamos bien en lo pandémico. Para el Ejecutivo resulta clave este indicador para la reactivación económica, ya que permitiría a Canarias la reapertura hacia los mercados emisores de visitantes. Mientras el Gobierno central se mantiene y no se plantea modificaciones legales que den cobertura jurídica a toques de queda o cierres perimetrales. También descarta volver a un estado de alarma generalizado que dice es ya el pasado. Y eso a pesar de las duras críticas que ha recibido Jonathan Denis de la oposición, pero también de socios. Sí, el Gobierno se mantiene en su posición, cree firmemente que las comunidades cuentan con las herramientas suficientes para seguir haciéndole frente a la pandemia sin el estado de alarma, adoptando medidas. Dicen que aunque no restrinjan derechos fundamentales, sí que hacen que baje y mucho la incidencia. Así lo ha expresado aquí esta tarde en la sesión de control en el Senado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ha dicho que ha sido tras las críticas de PP y Ciudadanos, pero también del PNV, uno de los socios habituales del Ejecutivo, pero que está siendo muy crítico en este asunto. Ha llegado a acusar al Gobierno de crear el caos y la incertidumbre y creyéndose también, dicen, que todos están equivocados menos ellos. Y en la misma línea se han mostrado a lo largo del día los portavoces en el Congreso, desde Esquerra hasta Más País. No entienden que el Gobierno haya permitido que se cree este lío jurídico, pero el Gobierno, como decíamos, se mantiene. Pedro Sánchez ha llegado a decir hoy que el estado de alarma es el pasado y que ahora hay que mirar hacia el futuro. La ministra de Sanidad le dice a las comunidades autónomas que si quieren restringir derechos fundamentales no cabe otra que pasar por los tribunales. Estamos comprometidos, como no puede ser de otra manera, de la mano de las comunidades autónomas en la lucha contra esta pandemia. Pero también quiero decirle que hay otros mecanismos que ustedes, las comunidades autónomas, lo han puesto en marcha. Si es que las sabemos, tenemos monitorizadas, señorías, tenemos monitorizadas aquellas medidas cuando se implementan que no afectan a derechos fundamentales porque no la afectan y cómo baja la incidencia, ¿no? Y si hay que restringir derechos, solo hay dos vías. Solo hay dos vías, o control del legislativo o control judicial. Eso es lo que tenemos, el Estado de Derecho. Los sanitarios tienen la vista puesta en las posibles consecuencias sanitarias del fin del estado de alarma. Les preocupa y mucho la llegada de nuevas olas. El ritmo de vacunación es bueno, pero aún necesita avanzar. Miedo y temor son las emociones dominantes entre el bastión llamado la primera línea, los sanitarios, frente al fin del estado de alarma. Podemos volver a tener otra ola con pacientes ingresados, fallecidos. Ahora podemos tener más libertades, pero no tenemos a la suficiente cantidad de gente vacunada como para bajar la guardia. Estos son los datos en Canarias. Están vacunados con pauta completa cerca del 89% de los mayores de 80 años, el 45% de la población de entre 70 y 79 años, el 7% entre los habitantes de entre 60 y 69 y menos del 5%
en el resto de la población. Todavía el porcentaje de personas vacunadas es bajo. Tenemos que avanzar todavía muchísimo más. Vamos bien, pero el ir bien no significa que esté ya todo el camino recorrido. Entender que este virus es real, que las formas en las que puede diseminarse o expandirse entre la población no las conocemos todavía del todo, pueden cambiar y pedimos eso, sentido común. En definitiva, responsabilidad individual. Y la Comisión de Salud Pública ha acordado esta tarde autorizar la administración de la vacuna de Janssen de una sola dosis a menores de 60 años. Los primeros en recibirla serán los que tengan entre 50 y 59 años. Después las personas mayores de 18 años y que se encuentren en situación de vulnerabilidad o reúnan otras condiciones que haga difícil localizarlas para recibir la segunda dosis. Hasta ahora la vacuna de Janssen solo se estaba administrando en nuestro país a quienes tenían entre 70 y 79 años. Unas vacunas de las que ya se conocen los primeros informes de efectividad. Según el último de farmacovigilancia, se estima que hasta el 4 de abril la vacunación ha evitado en España al menos 17.000 contagios y 3.500 fallecimientos. Y hoy han continuado las acciones de movilización de los médicos temporales de Canarias, en Gran Canaria y Tenerife. Después de más de 4 meses de espera, han dado por finalizada la tregua. Asegura que siguen sin cumplirse los puntos del acuerdo firmado en diciembre de 2020. Piden que se acaben las situaciones de abuso de temporalidad. 2 de cada 3 médicos especialistas de los hospitales de Canarias continúan ejerciendo con contrato temporal. Seguimos sin tener absolutamente ninguna comunicación por parte de la Consejería de Sanidad. Vamos a seguir en huelga ya a estas alturas hasta que se nos dé una solución definitiva a lo que estamos reivindicando, que es la consolidación en su puesto de trabajo de todos aquellos facultativos y médicos especialistas temporales que se encuentran en situación de abuso de temporalidad. Precisamente sobre la situación de los empleados públicos temporales se ha hablado hoy también en el Parlamento. Ciudadanos ha criticado al Gobierno por no resolver la situación de interinidad que viven, asegura, unos 40.000 trabajadores en la Administración Pública canaria. El presidente Torres ha defendido que su Ejecutivo está negociando con los sindicatos y plataformas, pero siempre garantizando la mayor seguridad jurídica en cualquier decisión. La Unión Europea ya les ha dicho a ustedes que tienen que reparar esta situación. Si hay que hacer cambios legislativos, no den más excusas. Tienen ustedes la mayoría en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara para hacer los cambios legislativos pertinentes. Nos estamos sentando en Gerundi, llevamos tiempo sentándonos con todos y respondiendo, por cierto, una PNL aprobada por todos, también por Ciudadanos, que lo que dice es que hay que ir a una convocatoria extraordinaria de oferta pública de empleo para la estabilización. Toma posesión de su cargo el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Juan Luis Lorenzo Bragado ha jurado este mediodía el cargo. Termina así un proceso de renovación que ha durado más de lo previsto. Entre los retos que tiene por delante se encuentra identificar los problemas de la justicia en las islas. De momento ha dicho que la situación es mejorable. No puede haber una justicia de primera y una justicia... No podemos resignarnos a que determinados partidos judiciales u órganos acumulen retrasos. No puede haber una justicia de primera y una justicia de segunda o incluso de tercera. Ha de reconocerse el esfuerzo inversor de la Comunidad Autónoma de Canarias y, sin embargo, como vemos, tenemos unos resultados que no se pueden considerar como sobresalientes. Nuestro sistema de justicia ha demostrado, pese a las dificultades, que es un servicio público esencial en los momentos de mayor adversidad. Y la Fiscalía del Tribunal Supremo pide 6 meses de prisión para el secretario de Organización de Podemos y diputado Alberto Rodríguez por haber dado presuntamente una patada a un policía durante una manifestación en contra de la Ley Wert celebrada en 2014 en La Laguna, Tenerife. El escrito de acusación ya ha sido remitido al Supremo y en él se acusa a Rodríguez de un delito de atentado a los agentes de la autoridad y otro de lesiones. Segunda jornada del juicio a 6 personas acusadas de facilitar la construcción ilegal de una vivienda en Güímar, en Tenerife. Hoy hemos escuchado a la vecina que puso la primera denuncia. Según ha dicho ante el tribunal, ella fue víctima del arquitecto que supuestamente cometió la infracción urbanística.
sabe que tiene obligación de decirla porque si no puede incurrir un delito. Y dijo su verdad. Esta mujer fue la que destapó el caso de presunta irregularidad urbanística que se juzga esta semana en la audiencia provincial. Hace 12 años construyó de manera irregular una bodega en sus terrenos de Güímar. Fue el arquitecto municipal el que la denunció. Ahora mismo ese arquitecto se sienta en el banquillo por supuestamente construir una vivienda con 2 plantas más de lo permitido. El que le pone los requisitos y el que le pone todas las trabas para no tal, él estaba haciendo, ¿entiendes? La ley es para todos iguales, entonces. Y como precisamente la ley es igual para todos, la vecina solicitó en el ayuntamiento los papeles del arquitecto comprobando que la licencia no era la correcta. Así lo ha narrado ante el tribunal encargado de este caso, en el que supuestamente otras 5 personas, todas ellas vinculadas a la corporación de hace una década, facilitaron la construcción de esa vivienda irregular. Pedí información de ese señor. En su parcela habían 3 plantas. La vecina tuvo que pagar una multa de 20.000 euros. Ahora el arquitecto y los otros 5 acusados, entre los que se encuentra el alcalde de la época, se enfrentan a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación. 24 cadáveres de los migrantes que murieron en un cayuco al sur del Hierro siguen sin ser identificados en el Instituto de Medicina Legal en Tenerife. Los cuerpos, en un avanzado estado de descomposición, colapsan el centro a la espera de que la Fiscalía decida qué hacer con ellos. En pasillos, descansando 2 cuerpos sobre la misma cámara o acumulados en las estanterías de la sala de catástrofes. Así yacen todavía los 24 migrantes muertos que fueron encontrados el pasado 27 de abril. Tenemos un acúmulo de cadáveres de fases avanzadas de putrefacción, que no es de recibo que estén en este entorno. Pero 11 días después de realizar la última autopsia, todo sigue igual en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. Esperemos que el juzgado estará haciendo las gestiones para que lo hagan a la brevedad, pero no tenemos ninguna información, siquiera si se está haciendo alguna gestión respecto a los familiares. No tenemos ni idea. Y mientras continúan a la espera de que la Fiscalía tramite la orden de inhumación, avanza el estado de putrefacción de los cadáveres. Está generando un problema grave, tanto en el orden, en el funcionamiento del instituto, como de salud pública, porque tenemos un acúmulo de cadáveres de fases avanzadas de putrefacción. Ahora los focos apuntan al juzgado número 2 de Arona, que instruye el caso, para que la odisea de estas 24 personas obtenga por fin descanso. Más de 80 personas continúan en cuarentena en la nave del Queso en Fuerteventura. Aunque ya se ha dado la orden de desalojo progresivo, por el momento todas las personas que quedan se consideran contactos estrechos de positivos. Y por ello, hoy se ha realizado un cribado para determinar el número de casos y buscar nuevos espacios donde alojarlos. Personal sanitario del área de salud de Fuerteventura realizó en la mañana de este martes un cribado en la nave del Queso. Cribar a las personas que están aquí, que quedaban en la nave del Queso, para poder proceder a su traslado. Nosotros ahora nos llevamos las muestras y esas muestras hay que procesarlas. Dependiendo de los resultados de las pruebas, las personas migrantes serán reubicadas en distintos espacios alojativos. Las infecciones pasadas pues irán a un recurso, los positivos y contactos estrechos a otros. De esta manera se irá vaciando poco a poco y con todas las garantías de seguridad sanitaria esta nave del Queso tras la orden de desalojo emitida por Migraciones después de que el defensor del pueblo denunciara la situación en el interior de la nave. Dentro todavía quedan hacinadas unas 87 personas que piden que se les permita salir si dan negativo. Una de las ayudas más esperadas son los 1.144 millones de euros comprometidos por el Estado para empresas y autónomos canarios. El vicepresidente Román Rodríguez dice que ese convenio se ha retrasado por un problema con la firma electrónica de la ministra. Estamos arbitrando, ultimando el decreto ley que va a regular la convocatoria de estas ayudas. Hemos conseguido que las empresas que tuvieron problemas sobrevenidos en el 19, Thomas Cook o gente que estaba en rehabilitación, puedan ser también beneficiarias. Todos los objetivos marcados por el Gobierno en relación a las ayudas directas han sido conseguidos. Antes eras tú con tu marca y al Reino Unido y punto. Hoy en día... En la novena entrega del programa ¿A dónde va mi dinero?, que se emitirá esta noche a partir de las 11:15, se va a profundizar en las ayudas a los sectores productivos canarios. El vicepresidente Román Rodríguez explicará por qué el tomate recibe menos ayudas que los plátanos y conoceremos
cuáles son las ayudas disponibles para paliar la crisis de la hostelería y la restauración. Yo hago mercado local. El camino ha sido otro. Europa debate ahora si las PCR deben ser gratuitas para todos los ciudadanos de la Unión. Es una propuesta que lanzó el Parlamento Europeo hace unas semanas, pero 3/4 partes de los Estados miembros no la ven con buenos ojos. Uno de ellos, España. Así lo ha confirmado el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba. Aún sería necesario realizar muchas PCR y la carga financiera que supondría no sería asumible ahora mismo, ya que eso además retrasaría la aprobación del pasaporte COVID-19 en junio, como se tiene previsto. Sobre todo los países de destino turístico a lo mejor tendrían que abonar las PCRs de turistas que volvieran luego a sus países de origen o de tránsito, ¿no? Y no sería posible ahora, si se quiere tener aprobado el mecanismo en junio. Este fin de semana, Gran Canaria ensayará un Gay Pride en Maspalomas a prueba de pandemia. El 80% de los complejos exclusivos para gays está lleno y los comercios esperan con los brazos abiertos a unos clientes que gastan entre 100 y 200 euros al día. El ayuntamiento doblará la seguridad en las calles. El sector turístico en el sur de Gran Canaria se agarra al Gay Pride. Para ellos, un auténtico salvavidas en tiempos de pandemia. Gracias al Gay Pride, pues hemos notado cierto repunte desde el punto de vista turístico. De todos los complejos turísticos, los más beneficiados son los catalogados como Gay Exclusive. El 80% de ellos han colgado el cartel de lleno. Para que se hagan una idea, cada uno de estos clientes gastarán al día como media entre 100 y 200 euros. Estamos totalmente llenos y además tenemos unos eventos que hemos creado, ya que no hay Gay Pride. Una clientela con un alto poder adquisitivo que supondrá una importante inyección económica para el municipio. De beneficios hay una subida del 30-40%. AENA asegura que el tráfico aéreo se multiplicará por 6 con respecto a 2020, pero todas las esperanzas del sector están puestas en el fin de la pandemia, cuando se vuelvan a repetir imágenes como estas. José María Mañaricúa ha sido reelegido presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas por un nuevo mandato de 4 años. Así lo decidía por unanimidad esta misma tarde la Asamblea General Electoral de esta federación. Se refrenda así la gestión realizada durante estos últimos años. Mañaricúa ha destacado su compromiso para continuar trabajando en estos difíciles momentos por los que está pasando el sector. Y las empresas del sector del rentacar en Canarias siguen sin ver la luz al final del túnel. Las reservas de turistas siguen sin llegar y muchos han tenido que optar por vender parte de la flota para sobrevivir. Hace unos meses veíamos esta imagen. Ahora vemos esta otra. Podría parecer que se ha retomado la actividad económica del rentacar, pero no es así. En Canarias el 60% de la flota se ha vendido para que las empresas del sector puedan sobrevivir. Yo creo que es muy probable que nos encontremos con un problema de escasez de flotas y con ello la dificultad en el servicio que vamos a dar a nuestros turistas. Los empresarios han tratado de buscar alternativas al negocio. Dar sustitución de averías, hacer, pues mire, muchas personas también están teniendo problemas de financiación. Cuando no pueden comprar vehículos, pues los alquilan. Mientras tanto, las expectativas de la recuperación económica han vuelto a caer después de que Reino Unido dejara fuera a Canarias de su lista verde. Se nos complica, ¿no?, la situación aquí en Canarias. Tenemos una dependencia absoluta de las conexiones y bueno, no parece que vaya a ser un buen verano tampoco y bueno, las esperanzas ya son más para el invierno que para el verano. Que los canarios hayan alquilado coches en los últimos meses les ha salvado los números en más de una ocasión a las empresas de rentacar. La pandemia ha disparado el número de personas en riesgo de exclusión en Canarias. En Lanzarote, uno de los colectivos que cooperan en el reparto de alimentos del Fondo Español de Garantía Agraria alerta que la situación es crítica. En su almacén ya solo queda comida para 2 días de reparto y las próximas ayudas alimentarias llegan a finales de junio. El colectivo reclama más alimentos y hace un llamamiento a la solidaridad para evitar que decenas de personas se queden sin comida. Supermercados, las carnicerías, las fruterías, para que nos ayude un poquito a crecer, a paliar esta brutal crisis que están llevando muchísimas familias de extrema vulnerabilidad.
La pandemia también ha perjudicado a muchos inquilinos. Con el fin del estado de alarma, el Gobierno central ha dado 3 meses más para que solucionen su situación a aquellos que viven con riesgo de un desahucio, pero los colectivos sociales advierten que ese tiempo no es suficiente. La pandemia lo empeora todo, también la situación social. El año pasado se llevaron a cabo 1.779 lanzamientos por cuestiones hipotecarias en Canarias, 1.338 se registraron por impago del alquiler. Todo a pesar de la moratoria aprobada por el estado de alarma. Ahora, una vez finalizada, se prorroga 3 meses la suspensión. Hasta el 9 de agosto no se puede desahuciar a nadie que acredite una situación de vulnerabilidad por el COVID o por una causa anterior. Los desahucios no son una cuestión solamente de la pandemia. La pandemia ha venido a agravar la situación de las familias en riesgo de desahucio. Los colectivos sociales piden que estas familias cuenten con una alternativa habitacional. El gobierno lo que tiene que pensar ya es en regular la salida de esas familias vulnerables. La situación empeora si hablamos de familias con dependientes víctimas de violencia o con menores a cargo. La pandemia ha venido a agravar esta situación. Las medidas de 3 meses realmente son un parche. Cada una de las situaciones familiares tendrá que ser valorada por el juzgado. La obra de la carretera de la aldea continúa a buen ritmo. Esta tarde han realizado una voladura con la que ha abierto el primer túnel de la segunda fase. Se trata del más ancho de los 8 con los que cuenta esta fase. La Consejería de Obras Públicas prevé que la obra esté finalizada en 2025. 3 toques de sirena alertan de que en breve comenzará la voladura. Todo el grueso de los explosivos se fabrican aquí en obra. Es la primera vez que se utiliza para hacer carreteras o túneles carreteros en España. A partir de materias inertes, es decir, que no son explosivos, se fabrican el explosivo. Tras la detonación, un equipo inspecciona el túnel y determina si el resto del personal puede continuar trabajando en el interior. La voladura se ha realizado a unos 300 metros y se ha conseguido unir las 2 bocas. Este será el túnel más ancho, 15 metros de ancho por 600 de largo. Albergará 3 carriles, 2 dirección La Aldea y 1 a Gaete. Este es el primer túnel que se abre de la segunda fase, así que los trabajadores han celebrado esta voladura con champán. Por delante quedan 7 túneles más. Ahora mismo estamos haciendo 4 o 5 detonaciones cada día. El plazo de ejecución finaliza en 2025 y estiman realizar unas 2.500 voladuras. El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en Tenerife ha anunciado el cierre temporal al baño de la playa de Punta Brava tras detectar alteraciones en los parámetros biológicos. Desde el consistorio portuense aseguran que ya trabajan para reabrir la zona lo antes posible. Un trabajador de 26 años ha resultado herido esta tarde en una obra en el barrio de La Lomada de San Sebastián de la Gomera. Según los testigos, el accidente se produjo cuando una pared cayó sobre este operario, dejándolo prácticamente sepultado. La obra se encontraba paralizada desde hace años y acaban de retomarse los trabajos. Los vecinos de la zona fueron los primeros en prestar auxilio, logrando liberar al trabajador, que presentaba traumatismo en una mano y contusiones en las piernas, aunque estaba consciente y orientado. Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario trasladó al herido hasta el Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe. La Guardia Civil investiga en La Palma a un hombre de 79 años por 3 delitos contra la flora, fauna y animales domésticos. La investigación se inició tras la muerte de más de 20 gatos en un barrio de los Llanos de Aridane. Los análisis demostraron que fueron envenenados, conduciendo las pruebas hasta una explotación agrícola del municipio donde se encontraron productos toxicológicos prohibidos, cebos envenenados y una jaula trampa dispuesta para su uso. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de los Llanos de Aridane. Los 21 municipios de Gran Canaria contarán a partir de ahora con una guía sostenible para la realización de eventos. El Cabildo la ha presentado hoy bajo el nombre de Manual Práctico hacia Eventos Sostenibles. Se trata de recomendaciones que buscan conseguir un modelo de evento más respetuoso, que reduzca el impacto medioambiental, la contaminación y el cúmulo de residuos, a lo que hay que sumar ahora las medidas anti-COVID. El manual se puede consultar ya en la página web del Cabildo. Se hacía necesario este instrumento
esta guía práctica y local con distintos apartados según el objetivo, entidades públicas, privadas, en la que se tenga en cuenta la realidad de los recursos de los que disponemos, la insularidad, la elevada protección del territorio, los medios de transporte. 4 son las nuevas playas de Canarias que obtienen por primera vez una bandera azul. La enramada Nadeje, San Marcos en Icod de los Vinos, la de Santa Cruz de la Palma y la última en la costa del municipio reño de Valverde. En total son más de 60 banderas azules, la segunda comunidad del país que más crece. Como veréis, entre ellas hay una playa en la Isla del Hierro que tiene bandera azul por primera vez. Es el lugar que se estrena es Timijiraque. Repartidas de esta manera, hay 59 playas canarias que obtienen bandera azul. Canarias ha obtenido 8 playas con bandera azul más que el año pasado. Detrás de Andalucía es la comunidad autónoma que más crece. Así es que el dato es muy positivo. La duda es si este sello de calidad y seguridad de nuestras zonas de baño ayudará a recuperar el turismo que se ha perdido en el transcurso de la pandemia. Confío en que sea un elemento más para que los turistas, que seguro van a volver a nuestras playas, valoren en su decisión. Canarias también recibió 2 distinciones temáticas específicas: Arucas por información y educación ambiental y Arona por playas inclusivas, además de otras 5 banderas azules a puertos deportivos. La batería de San Juan, en Las Palmas de Gran Canaria, fue declarada bien de interés cultural en 2018. Hace más de medio siglo que dejó de estar operativa. Desde entonces no ha hecho más que degradarse. El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento estudian cómo recuperar este espacio para la ciudad. El complejo defensivo de la batería de San Juan era uno de los puntos estratégicos en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí se ubicaba uno de los 4 cañones de 210 milímetros que estaban siempre cargados ante un hipotético ataque a la ciudad. En 2018 es declarado bien de interés cultural por su indudable valor histórico, adquiere categoría de monumento y se acuerda acometer cuantas medidas sean necesarias para asegurar su conservación y protección. Pero su estado actual es este: muros y techos derruidos, paredes grafiteadas, basura, suciedad. El Ejecutivo Regional pide que se actúe. Para garantizar el mejor estado posible y que la batería llegue en el mejor estado posible a la obra de recuperación. Zacarías vive en estas ruinas desde hace 8 meses. Como él, otras 11 personas han ocupado este lugar. Aseguran que no tienen cómo deshacerse de la basura que generan. El Ayuntamiento capitalino ya retiró de este enclave en noviembre pasado 20.000 toneladas de escombros y desechos, pero no especifica cómo piensa seguir manteniendo este lugar hasta que se ejecute el proyecto que diseña con el gobierno autonómico. Este año lo que estamos haciendo son sondeos, catas en la zona para ver el estado de las estructuras y encontrar también algunas zonas que están soterradas, y el año que viene ya empieza el proyecto. Un proyecto que no verá la luz antes de 2023. Y en Tenerife La Laguna inicia el camino para declarar el auto de los Reyes Magos de Tejina como bien de interés cultural. Una representación teatral navideña realizada por los vecinos que se celebra desde hace un siglo. Desde la aprobación a finales de año de una moción institucional en el Pleno del Ayuntamiento, La Laguna sigue dando pasos para conseguir que el auto sacramental de los Reyes Magos de Tejina sea declarado bien de interés cultural. La Laguna quiere que el auto sacramental de los Reyes Magos de Tejina sea declarado por fin bien de interés cultural. Por todos nuestros antepasados que con o sin recursos nunca dejaron de hacer esta representación. Se han realizado ya diversos trámites para avanzar en el procedimiento, desde la recopilación de toda la información de este acto, así como la petición a varias instituciones para que se unan al proyecto, pasando por la recogida de firmas. Y hemos enviado ya a más de 50 instituciones y entidades en general una solicitud de adhesión. El Ayuntamiento espera que antes del mes de agosto el expediente ya se encuentre en el Cabildo, aunque será el Gobierno de Canarias el que tenga la última palabra. 3 equipos de baile de la Academia Latin Salsa en Santa Cruz de Tenerife participarán en la gran final del Mundial All Dance, que se celebrará en noviembre. A finales del mes pasado, estos grupos consiguieron esa plaza al convertirse en campeonas en el certamen intercontinental. Esta tarde, la consejera de Derechos Sociales y Juventud, Noemí Santana, ha visitado las instalaciones de la Academia para felicitarles por su triunfo. El Gobierno quiere buscar fórmulas para apoyarles en su formación.
Decir que no solo les queremos dar las palmaditas en las espaldas y agradecerles esa victoria para toda Canarias, sino que también vamos a buscar la forma de colaborar con ellas. Intentar explorar cualquier ayuda, porque la vamos a necesitar para poder seguir avanzando en esta competición en particular, porque tenemos la plaza para participar en el Mundial. Hoy hemos tenido rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Victorio Pérez, buenas noches. ¿El viento sigue siendo el protagonista? Pues sí, Pilar, seguiremos con rachas por momentos de forma local superiores a los 60 kilómetros por hora en algunas zonas. Viento alisio que se traduce en nubosidad que cubrirá zonas del norte de las islas montañosas. En el resto el tiempo permanecerá soleado, aunque al mirar al cielo no son descartables nubes altas. Las temperaturas podrían llegar a los 26 grados y en el mar precaución porque tendremos olas de más de 2 metros de altura. Aún así, esta noche les proponemos un programa pegadito al mar, con muchas sorpresas. Les esperamos después de los deportes. Bueno, pues en los deportes hoy vamos a echar un vistazo a la lista de canarios que estarán o podrían estar en los Juegos de Tokio. Ya les adelantamos que es amplia. Bueno, y al Tenerife y la Unión Deportiva les queda un mes por delante, Daniel Álvarez, con distintos objetivos. Exacto, Pilar, y urge más el objetivo de los blanquiazules, que es no pasar apuros en este final de temporada, algo a lo que no contribuyen desde luego las ausencias, bien sea por lesión o por sanción. Ramis ya está acostumbrado a esta circunstancia, no ha podido repetir 11 desde que llegó a la isla. La plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, más tranquila, intenta huir de la temida relajación. Mel ha recibido buenas noticias. Dani Castellano, Michael Mesa y José están disponibles. Y Canarias tiene 6 representantes garantizados en los Juegos de Tokio. Hoy hemos estado con 3 de ellos vinculados por el mar. Patrick Cantero, Ángel Granda y Joel Rodríguez compartieron un acto que sirve de aperitivo de su experiencia olímpica. Pero va a haber con seguridad más canarios en Tokio. Hablamos también en un momento de baloncesto, de balonmano, de voleibol y de una cita importante de motor, el Rally Villa de Adeje este fin de semana. Estamos contigo, Dani. En tan solo unos minutos se quedarán con los deportes, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.